Hola jóvenes, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de razones trigonométricas que abarca de la página 102 a la 105 de tu libro y seguimos en el bloque número 4. El resto del bloque 4 y el bloque 5 van a tratar sobre trigonometría, así que te pido por favor que tengas tu libro a la mano y prestes mucha atención al video. Bueno, antes de comenzar me gustaría explicarte la palabra trigonometría, de dónde viene y qué significa, ¿verdad? En la página 100 de tu libro, cuando comenzamos el bloque, hay un subtema que dice origen de la trigonometría. Ahí se explica de dónde nace, que nace con Hiparco, y en el siglo II antes de Cristo y otros más datos, ¿no? Pero básicamente tienes que entender que la trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos. Es decir, que vamos a estudiar los ángulos y también los lados de los triángulos. Vamos a enfocarnos en los triángulos rectángulos, que son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados para esto. Entonces, la trigonometría se concibió con el objeto de medir ángulos y distancias. La trigonometría se utiliza para la navegación, por ejemplo, de barcos, la topografía y la ingeniería para hacer ciertos cálculos referente a los lados o los ángulos de un triángulo. La palabra trigonometría se deriva del griego de dos palabras, que es trígono, que significa triángulo, y metría, que es medición. Y básicamente esto es lo que vamos a ver el día de hoy y por el resto del bloque 4 y el bloque 5. Bueno, vamos a comenzar entonces con las razones trigonométricas. Recuerda que una razón, como lo viste en el semestre pasado, en el tema de razones y proporciones, una razón es el cociente de dos números, es decir, es la división de dos números. Entonces vamos a ver cuáles son las razones trigonométricas de los triángulos rectángulos. Recuerda que también en el teorema de Pitágoras estuvimos viendo que los triángulos rectángulos tienen dos catetos y una hipotenusa, que la hipotenusa se ubica siempre del lado opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces, en el teorema de Pitágoras no importaba mucho cómo se le llamara a los catetos, simplemente eran así, catetos. Pero aquí en trigonometría sí va a importar el cateto adyacente y el cateto opuesto, cuál es cada uno de ellos. La trigonometría entonces se va a basar acerca de uno de estos dos ángulos, ya sea el ángulo A o ya sea el ángulo B. Todo lo que voy a explicar ahorita va a ser sobre el ángulo A, es decir, desde esta perspectiva, ¿ok? Entonces, el ángulo A tiene un cateto que se le llama el cateto opuesto a cuál, al que está justo, obviamente, como su nombre lo dice, del lado opuesto al ángulo. Entonces, cateto opuesto sería este. La hipotenusa nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma. Entonces, el cateto adyacente, puedes saber que es adyacente. ¿Por qué? Porque lo está conformando con el ángulo. ¿Sí? Entonces, para el ángulo A, así serían ubicados estos tres elementos del triángulo rectángulo: cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Si tuviéramos, por ejemplo, el lado B ahora, perdón, el ángulo B ahora, ya cambiarían. Este no sería ya el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque viéndolo desde esta perspectiva, el lado opuesto de este ángulo va hacia aquí abajo. Entonces este sería ya otro, ya no sería el cateto adyacente. El cateto opuesto estaría aquí. El cateto opuesto sería este, para un poquito. Ahí está. Entonces, el cateto opuesto sería este de aquí. ¿Por qué? Porque, como ya te dije, está justo del lado opuesto. Y el cateto adyacente sería este de aquí. Entonces, ¿por qué? Porque lo conforma junto con este ángulo B. Y la hipotenusa es la misma, esa no cambia. Pero bueno, vamos a regresar al A, que es lo que estaba explicando. Entonces, de aquí van a salir tres razones, van a ser tres comparaciones.
Las primeras son esta, que probablemente ya la habrás escuchado en tercero de secundaria, que es seno, coseno y tangente. Entonces, la razón seno está conformada por el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno está conformado por el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y el tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto, pero básicamente es dividir las distancias, ¿no? Los lados que hay aquí. Sería el seno, por ejemplo, A entre C. Aquí diríamos lo que valga A y aquí lo que valga C. Ahorita te voy a enseñar un ejemplo, nomás te lo estoy mostrando. Entonces, las razones son 3, que son estas, y hay unas que son inversas, que son estas 3. Entonces, y si te fijas, lo único que cambia es que lo pone al revés. Si seno es cateto opuesto entre hipotenusa, entonces cosecante, que es el opuesto, es hipotenusa entre cateto opuesto. Y así sucesivamente. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, secante sería hipotenusa entre cateto adyacente. Ya sé que podrás pensar que, oye, profe, no es seno el secante y coseno el cosecante. No. Probablemente así muchos lo confundimos, pero no. Seno es cosecante, su inversa. Coseno es secante y tangente es cotangente, que es opuesto entre adyacente, adyacente entre opuesto. Ok, vamos a ver un caso práctico de esto. Y bueno, aquí las tenemos. ¿Cuáles son las razones trigonométricas? Seno, coseno y tangente. Vamos a ponerle aquí valores. Vamos a establecer que este va a ser... Entonces, ¿cuáles serían mis valores de las razones trigonométricas? Vamos a establecerlos. Vamos a hacer un poquito para arriba esto. Ahí está. Entonces, el cateto opuesto. Vamos a enfocarnos en uno de los ángulos. Estoy enfocándome todo esto nada más en el ángulo A, recuerda. Entonces, de aquí, de este ángulo, ¿cuál es el cateto opuesto? Pues sería el 3. Entonces, este valor sería 3 metros. Y la hipotenusa no cambia, la hipotenusa es 5. Entonces aquí serían 5 metros. Lo que resulte de esta división, que es 0.6, eso va a ser el valor del seno de este ángulo. 0.6. Vamos a ponerlo aquí. Igual a 0.6 metros. Entonces esto va a ser el valor de esta razón trigonométrica que es seno. Ahora, el coseno es el cateto adyacente, entonces el cateto adyacente es 4 metros, y la hipotenusa sigue siendo la misma, que serían 5. Entonces el coseno sería 0.8, que sería lo que la división de 4/5. Y el cateto opuesto sería 3 metros entre 4 metros y nos resultaría un valor de 0.75 metros. Entonces, esas son las cantidades de este ejemplo para seno, para coseno y para tangente. Ahora, para las inversas, que son estas 3, van a resultar otras cosas. Aquí hay que ponerlo solamente, es lo mismo nada más que a la inversa. En vez de ser 3/5, aquí sería 5/3. Aquí 5/3, pues tú sabes que es 1.6 progresivo. 6 y 6 y sigue, ¿no? Ahora, para el secante es el cateto adyacente entre la hipotenusa, entonces ahora es al revés, la hipotenusa, que es 5 metros entre 4 metros. Esto me va a resultar 1.25. Y finalmente, para el cotangente es hacerlo a la inversa, que sería, listo, sería 4 metros entre 3 metros.
Y esto me resulta, verlo por aquí, el imán, 1.33. Y progresivo, ¿no? Entonces, estos son los valores de las razones trigonométricas para este ejemplo. Van a cambiar si, por ejemplo, yo decidiera cambiar de ángulo. En vez de ser este ángulo, que sea este. Por ejemplo, ya no va a ser el cateto opuesto el 3, sino que va a ser el cateto opuesto el 4. Y entonces van a cambiar mis razones trigonométricas. No lo voy a hacer para que no se haga más extenso el video. O bueno, solamente lo voy a hacer con un ejemplo. Vamos a quitar esto. Y voy a ponerte las normales. Pero ahora del ángulo B. Entonces, el cateto opuesto sería 4 metros. Y la hipotenusa sería 5 metros. Y el resultado de esto me daría 0.8. Ahora, el coseno sería el cateto adyacente, que es 3 metros, y la hipotenusa, que es 5 metros. El resultado de esto me daría 0.6. Si te fijas, es el mismo. Aquí me salió el mismo que el coseno y este me salió el mismo que el seno. ¿Por qué? Porque siguen siendo los mismos valores, nada más que utilicé en otra posición, ¿no? En otro lugar, pues sí, posición. Entonces, para el tangente, este sí va a cambiar, pero va a ser igual que el cotangente. 4 metros igual a 3 metros. Perdón, entre 3 metros. Entonces, esto me resulta 1.33. Y bueno, esas son las razones trigonométricas que se pueden obtener de un triángulo rectángulo, ya sea del ángulo A o del ángulo B. Y esto va a ser todo por el video del día de hoy. Espero que este video te sirva para poder realizar los ejercicios correspondientes al día de hoy. Hasta luego.